La vida es corta. Listo. Javi, coméntanos si ya está grabando. Sí, en la pijama de los Padrinos Mágicos. Nada, yo estoy en ropa de ejercicio, pero... Gracias. Listo, Andrés, Juan, Nicolás. Bueno, Esteban. Y Nicolás. Y Nicolás, otro Nicolás. ¿Cómo están? Cuéntanos cómo les ha ido hoy, desde qué lugar nos hablan, cómo llegaron al tema de las fintech. Estamos en Bogotá, Nicolás acaba de llegar de Bélgica. Sí, o sea, no estaba previsto, pero... No, él es el bonus. ¿Cómo llegamos a las fintech? ¿Tú cómo llegaste a las fintech? Yo llegué a las fintech, yo estudié finanzas en Bélgica y mi primer contacto fue, digamos, por ahí en el 2015, que con un amigo, todavía de estudiantes, empezamos a trabajar en un proyecto orientado a inversión y gestión de activos, pero que ya es fintech, o sea que es un proyecto chiquito, pero tecnológico y con objetivo, pues, no sé cómo define la fintech, porque eso ya es una pregunta muy, muy interesante, pero que lanzamos ese proyecto y ahí fue mi primer contacto. Duró año y medio, 2 años, y después empecé a trabajar en otras cosas, pero sí, desde ahí siempre tuve mucho interés con eso. Estábamos teniendo una conversación antes de qué es una fintech. Sí, si te interesa el backend, Nico ha tenido varias ideas, tuvimos la oportunidad de participar en varios consensos en Estados Unidos. ¿De cuál era? ¿Era el DIOS? No, era el IOS Blockchain Consensus, donde Nico había creado una idea que se llamaba All Street, que era un modelo de negocio descentralizado de inversión, antes de que empezaran a existir los crowdfunding. Después él volvió a Bélgica a terminar su PhD, yo volví a Colombia a dirigir toda la parte de comunicación de la vivienda de Seguros Bolívar y de Samsung, y fue ahí, pues por lo menos en mi lado, que se hizo todo el lanzamiento de DaviPlata en Colombia. Y si uno ve, DaviPlata es la democratización de los servicios financieros para un público objetivo que tiene un hardware muy limitado, que eran los teléfonos análogos. Y lograr hacer eso, tanto a nivel de hardware, de software y de comunicación, fue un esfuerzo pues gigantesco, y trabajar con Davivienda tanto en los canales tradicionales y los productos tradicionales que ellos tenían a nivel de comunicación y en nuevos productos de innovación, fue lo que me llevó como a meterme en el sistema bancario. Después de eso pasé a otra agencia de publicidad que es Molen Low SSP3 y nos ganamos la licitación de Itaú, nos trajimos a Itaú a Colombia, y se creó un portafolio de casos de estudio bastante interesante, que sumado a un par de aplicaciones que se hicieron para la Liga contra el Cáncer, que les fue muy bien en varios festivales, ganaron LIA, ganaron Nueva York, ganaron FDA, ganaron El Dorado, ganaron el Ojo de Iberoamérica. Esa juxtaposición de elementos, que era el conocimiento del mercado financiero con las necesidades únicas y los insights de la cultura latinoamericana, especialmente la colombiana, que tenemos un nivel de no bancarización súper alto, que es el 70%. Si ustedes se ponen a ver la data, Colombia es de los países que maneja la economía informal más grande del mundo. Por eso muchas veces cuando se dice que hay una crisis económica y que la bolsa está bajando en Colombia, realmente muchas veces no se ve en la calle, no sé, ¿cómo se dice? No se ve representado, porque mucha de la economía colombiana tradicional no es la economía que tenemos en el día a día de la calle. Entonces, después de eso, he tenido la oportunidad de construir un par de neobanks en Estados Unidos, construir los features desde ceros, nuevamente pensados en las necesidades y los dolores únicos de los hispanos y los latinoamericanos a ambos lados de la frontera, porque son dos economías muy conectadas. La economía de la inmigración es muy fuerte. Usualmente, cuando hay un sector
que se muda a otro país, en este caso, pues hubo un éxodo colombiano hace mucho tiempo, un éxodo argentino hace mucho tiempo a Europa, en este momento hay un éxodo de Venezuela a todos los países del mundo, Colombia, estamos en todas partes. La economía de esos países, de los países, les dicen los países, ¿cómo es que se le dice a los de las abejas? Colmena, los países colmena, a los países donde llegan, quedan totalmente interconectadas. Entonces estamos creando un par de bancos digitales. No es similar a Nubank como está llegando a Colombia, no es similar a eso porque Nubank, ellos son propiedad de un banco de Brasil, no es independiente. Pero estamos construyendo esas experiencias financieras, ese es mi lado. Y no sé, la conversación que teníamos de fintech, que es cuál era una fintech, según lo que hablábamos hoy. Sí, cierto, una fintech depende de la definición que le das, porque pueden ser muchas cosas. Bancos tradicionales hacen fintech hoy, tienen departamentos tecnológicos, compran a empresas fintech, o sea que ya la distinción es muy... Si uno podría irse a la base de la palabra y es tecnología financiera. Y si uno se pone a ver, todo tipo de sistema tradicional, hasta un Bancolombia, hasta una Bebillas, hasta un Banco Popular, usa tecnología para medios financieros de capital. Pero la definición que teníamos ahorita con Nico y la estábamos discutiendo, era que es utilizar, no es el marco teórico del capital por el capital, que ese sería el marco tradicional financiero de brick and mortar, sino que es un marco teórico de la tecnología más de las finanzas. Y el marco teórico de la tecnología es la optimización total de todos los eslabones de la cadena de valor y de acabar con todos los eslabones innecesarios dentro de esa cadena de valor. Y la tecnología viene a hacer eso, se podría decir que descentralizar o democratizar servicios que en su momento solo eran posibles para el 1% de ese mercado financiero que hacía rentable sus operaciones. Y eso es lo que viene a ser la tecnología. Entonces, la definición que le daríamos a FinTech, y me corrijas o si tienes otra definición, bienvenido, son modelos de negocio que utilizan el marco teórico de la tecnología, de optimización tecnológica, de eficiencia y eficacia, más no de capital por el capital. Así lo definiría. Perfecto chicos, gracias. Principalmente por el espacio, estamos complacidos de tenerlos aquí. Aquí mis compañeros Juan Felipe, Andrés, Nicole y yo que soy Nicole, sí. Le vamos a comenzar a hacer las preguntas. La primera es, ¿cuáles creen ustedes que son las oportunidades que ofrece el fintech para desarrollar un verdadero mercado único digital? ¿Qué defines como mercado único? Un nicho donde las fintechs puedan ser aceptadas por las personas. Ok, te vamos a ayudar a plantear la pregunta. ¿Puedes repetirlo otra vez? La pregunta, ¿qué oportunidades ofrecen o cuáles creen ustedes que son las oportunidades que ofrece el fintech para desarrollar un verdadero mercado único digital en los servicios financieros? Está bien axiomática esta pregunta. Creo que lo que... ¿Quieres darlo? No me parece muy claro cuál... No. Sí, creo que lo que realmente está preguntando es cuál es la oportunidad que tienen las fintech dentro de los mercados actuales para complacer segmentos de nichos que están dejando el mercado tradicional. Creo que esa sería la forma de hacer esa pregunta. O sea que la pregunta es más cómo vas a facilitar la entrada de gente que tiene por ahora acceso difícil al mundo financiero. Creo que la pregunta tiene dos lados. ¿Cuáles son las oportunidades que provee la fintech y cuáles son para los usuarios? ¿Cuáles son las oportunidades que provee la fintech para el mercado? ¿O cuáles son las oportunidades que tienen las fintech dentro del mercado por los nichos que existen? Tienes que elegir una de esas porque son dos libros diferentes. Y globalizado, ¿cuáles son las oportunidades que nos brindan la fintech a nosotros, a las personas normales? ¿Cuáles son las oportunidades que proveen las fintech para las ofertas de valor para los usuarios actuales de mercado que viven en diferentes nichos globalmente? Esa es la pregunta. Sí. Ok, es así. Listo. Sí. Dale tú. Bueno, una primera cosa es que el mundo financiero en todas partes
un mundo que tiene unas reglas muy estrictas. Es una industria que es probablemente la más regulada del mundo, lo que pone muchas barreras, barreras para lo que llamas globalizar, pues a dos puntos de vista. Primero que todo, para la gente individual de entrar en el sistema financiero, y también para la gente individual de poder comunicar con otros, incluso lejanos, o sea, que un mundo globalizado, de poder fácilmente mover capitales de Colombia a Argentina, a Estados Unidos, a cualquier parte del mundo. O sea, hay muchos aspectos en lo que se puede llamar globalizar. Hay el hecho que el fintech te va a permitir de tener acceso fácilmente a tecnología financiera para mover dinero, para invertir en tu celular. O sea, esas son cosas que ni se podían pensar hace 20 años. Y eso facilita la entrada global de individuos. O sea, hay muchos aspectos diferentes. Sumando a lo que dices ahí, creo que la tesis del argumento que estabas manejando es que el mercado financiero, hacer una de las industrias más reguladas a nivel mundial, no le permite la entrada a nuevos modelos de negocio, a esos monopolios. Pueden ser monopolios por patentes, pueden ser monopolios por tecnología, pueden ser monopolios intelectuales, o simplemente los bancos, que son buenísimos para esto. De pronto va a ser muy poco políticamente correcto. Los bancos le pagan las carreras a los políticos que pasan legislaturas para cerrarle las puertas a nuevos jugadores para competir contra ellos. Y el hecho de que exista menos competencia le quita a los usuarios, porque es un monopolio, la oportunidad de acceder a una mejor oferta de productos. Te pongo un ejemplo: si solo existiera una empresa de telefonía, que en su momento existió, que fue Comcel, cobraban 7.000 pesos el minuto. Cuando empezaron a llegar nuevas empresas de telefonía, llegó Movistar, llegó Tigo, en su momento llegó Virgin y ahora llegó WOM, te pones a ver que puedes acceder a 100 veces el mismo valor, pero al 1% del costo monetario que tendrías que pagar para acceder. Pasa exactamente lo mismo con el sistema financiero. Entonces te pongo dos ejemplos. Hay muy buenas referencias de bancos digitales, como los que yo estoy construyendo, que son Revolut, son Monzo, en Colombia más o menos Nubank. La oferta de producto que trae Nequi, que trae DaviPlata, que es como lo más conocido acá, es lo que pueden sacar los usuarios, es tener acceso a productos financieros que la banca tradicional jamás les habría dado, porque los costos son muy altos. Los costos de atención personalizada uno a uno, de tener concierge, de poder tener una plataforma de inversión personal, eran tan altos que solo el 1%, la crema de la crema económica, no digo cultural, la crema de la crema económica de ingresos, tenía acceso. Pero el hecho de tú tener bots de inteligencia artificial que te contestan, el hecho de tener tu sucursal en la mano y en el bolsillo, puedes acceder a eso a una fracción casi microscópica del costo. Y el hecho de que existan competencias entre diferentes fintech, o incluso que entren las fintech a competir con los bancos, hacen que evolucione. O sea, Bancolombia, si nunca hubiera llegado Scotiabank, y si no hubiera existido la amenaza de DaviPlata, nunca hubieran sacado Nequi y nunca hubiera tenido una banca gratuita digital. Nunca hubiera pasado, jamás, te lo puedo jurar. Y si lo ves en los países donde no ha llegado la banca digital, los monopolios siguen siendo súper fuertes. Más o menos, sí. Bien, bueno, muchas gracias. Yo les tenía una pregunta, ya empezaron a responderla en cuanto al todo el tema de pues, las regulaciones y pues, las supervisiones a las que está expuesta este sector. Entonces, pues la pregunta que yo les tenía, digamos, si ustedes fueran los reguladores, un caso hipotético, si ustedes pudieran ser los reguladores, ¿qué medidas implementarían para facilitar el desarrollo de las fintech en el país? Ahorita estábamos hablando de... Sí, estamos hablando, o sea, yo tengo un background que es muy académico, con mi PhD y todo eso, y de los estudios académicos lo que sale muy fuerte es que liberalización financiera y facilidad de acceso al capital y a oportunidades de financiación facilitan mucho el crecimiento y el desarrollo en todos los países. O sea, hay una correlación muy fuerte y intuitivamente es lógico. Si es más fácil para ti de mover plata que es necesaria para crear valor, para crear una empresa, para pagar a tus empleados, para lo que sea, pues será más fácil de generar riqueza. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es
Pero en el caso hipotético que fueras un regulador, la pregunta que Sí, nos hacíamos ahora es, si yo fuera un regulador, ¿cuál es mi...? Lo que pasa es que el mundo financiero tiene muchos aspectos. Vas a tener actores que van a focalizarse en mover el dinero de un punto A a un punto B. Otros Claro. actores que van a invertir el dinero y que tienen responsabilidades. Otros actores que van a hacer los Los prestamistas. sí, los préstamos. Risk takers, sí. Y todo ese sistema está interconectado muy fuerte y digamos que la motivación primera del regulador, se supone, es de asegurar no necesariamente, sobre todo una estabilidad en el mercado. O sea, la idea es de no haber actores que van a tomar riesgos tan grandes que puede generarse un riesgo. Reducir la volatilidad. No, más bien un riesgo sistémico. O sea, por ejemplo, si tienes un banco o dos que son muy importantes en Colombia y de los cuales dependen miles y miles de empresas, si de repente se quiebra Bancolombia y la vivienda de un día para otro, porque todo va a ir muy, muy mal, porque muchísima gente depende de eso y muchísimos capitales dependen de eso. Entonces, el papel del regulador va a ser minimizar ese riesgo sistémico y asegurar que los bancos, por ejemplo, van a tener suficientes capitales siempre para evitar estados de crisis que pueden meter en peligro la estabilidad del sistema. En cambio, hay muchas otras cosas en las cuales el regulador va a tener una influencia. Y la verdad es que yo tengo más bien el background para eso en Bélgica y no sé cómo será en Colombia, pero yo sé que en todas partes del mundo a diferentes niveles eso ocurre, pero, o sea, para mí no es posible mañana de abrir un banco. O sea, las reglas van a ser muy difíciles para mí Para reducir el riesgo sistémico. Sí, o sea, por la motivación primera que es, queremos un sistema estable, vas a generar otra tensión que es, pues vas a favorecer a un par de actores poquitos que van a ser compliant con toda la regulación, pero todos los nuevos actores no podrán entrar porque no tienen los capitales, no tienen la regulación, no tienen los juristas que es necesario para crear una nueva empresa y generar más competencia y generar... Yo tengo otro punto de vista y es, muchos reguladores no tienen ningún incentivo para apoyar nuevos jugadores en el mundo de la tecnología financiera. Tienen cero. De ahí soy un poquito anarco y es, los mismos bancos que mantienen el status quo son los mismos que ponen los políticos que crean las regulaciones y que ponen las entradas para tener nuevos jugadores. Entonces creo yo que tiene que haber una fuerza, por ejemplo en la legislatura donde nosotros estamos construyendo los bancos, la misma legislatura que crea un monopolio financiero para que no entren nuevos actores como bancos o bolsas de inversión o prestamistas peer-to-peer, son las mismas leyes que tienen vacíos legales que le permiten a las fintechs existir dentro de los mismos sistemas legales. Sí, por ejemplo, si prácticamente tendría que proponer lo que podría hacer el regulador, por ejemplo, digamos que los requirements de capital de un banco deberían ser proporcional al tamaño del banco. Por ejemplo, sería una idea que un banco muy grande que tiene un riesgo sistémico muy grande para todo el sistema debe tener regulación más estricta porque puede poner un riesgo más grande. En cambio, un jugador nuevo en el mercado, pues mientras que es un pequeño jugador, no es un riesgo para el sistema en general. O sea, si yo lanzo un nuevo proyecto, un nuevo banco, lo que sea, y tengo un par de clientes y me quiebro, pues no se va a hundir la economía en general. Los que van a perder son los inversionistas y la gente que llegó, pero ese riesgo y es también que la gente sea consciente del riesgo. Entonces, en práctico, yo creo que tal vez depende cuál es el objetivo de uno, pero que el objetivo del regulador es mantener esa estabilidad y eso tal vez regular más a actores importantes y grandes y dejar más libertad a actores pequeños para poder entrar en el mercado, justamente innovar y llegar con nuevas tecnologías, porque a veces todavía hay mucho freno y mucha dificultad. Y eso yo me di cuenta, yo mismo no fue en Colombia, entonces
solo puedo compartir mi experiencia que fue en Bélgica, pero, o sea, hay muchísimos desafíos jurídicos, muchísimas hurdles, muchísimas... Filtros. Sí, muchos filtros. Ahí solo habría un incentivo y es cobrarles impuestos. Ese es el único incentivo que tienes. Y ahí viene lo que tú dices, o sea que los jugadores grandes, pues ellos van a poder querer meter las mismas reglas para todo el mundo porque... Tal les conviene. Sí, porque el jugador pequeño no puede... Es matar la competencia antes de que exista. O por lo menos así funciona. Contestamos tu pregunta, creo que no. Sí, no, y me la ayudaron a dirigir. Muchas gracias, sí, esa era Y lo que... va a venir una época, la tendencia que viene ahora, que fue que no terminamos de contestar lo de la primera pregunta, es que existen dos comportamientos económicos básicos, y es la disolución y la condensación. Estamos en un momento de disolución. ¿Por qué? Porque la banca tradicional, al cerrar la posibilidad de que entren nuevos jugadores a crear nuevos productos que ellos no tienen, le cerraron la puerta para que, mientras ellos se daban tiempo, se daban ventaja de crearlos, que no pueden porque su estructura rígida, paquidérmica, elefantesca no los deja actuar con esa velocidad, dejaron demasiados mercados sin atender. El ejemplo perfecto, tanto en la banca colombiana como en la banca americana, es el ciudadano de a pie en Estados Unidos no tiene banca, no lo pueden bancarizar, no existe. Igual aquí el campesino, le vale 3 tiros de verga tener al campesino bancarizado. Pero entonces empiezan a llegar esas fintech que son tecnologías financieras de un solo uso para un solo nicho, como decía Nicole, y empiezan a llenar como si fueran plastilina todos esos huecos que ya que comenzaban a existir, son rotos que se empiezan a abrir. Entonces la banca del campesino, la banca de la madre soltera, o por lo menos los préstamos para estudiantes con un interés mucho menos, inversionistas de postcrédito estudiantil, otro tipo de becas, otro tipo, por ejemplo, de manejo del credit score, no sé cómo se llama acá, lo que si la embarras te vas para data crédito, mejor dicho. Entonces se empiezan a crear fintechs de medición alternativa de confianza de crédito. Entonces las fintechs vienen a suplir todas esas necesidades y vamos a tener 5 o 6 años de 27.000 fintech. La fintech con la que compras tu casa a cuotas, la fintech con la que compras el carro, la fintech que te compra, con la que puedes hacer un mercado antes de que te paguen y adelantas el salario, la fintech con la que escaneas el cheque, la fintech con la que pues, aseguras la pensión de tu hijo. Y lo que usualmente pasa, como pasó en tecnología hace mucho tiempo, es que llegan 3, 4 casas que son capaces de unificar toda la oferta de producto, que a nivel web fue la red de Facebook, la red de Google y ya estás. Facebook tiene absolutamente todo, Google tiene absolutamente todo, y esa es la etapa de condensación. En este momento estamos en la de Solve, de solventación. Entonces vas a ver Avi, vas a ver Robinhood, vas a ver Revolut, vas a ver David Plata, vas a ver, no sé cuáles no vas a sacar, tu carro, vas a ver Pickup, un montón de aplicaciones, un montón de mierdas gigantescas, y después llegan y ¡pum! Y ojalá va a ser Facebook y los otros que justamente van a tener ese papel. Sí. Facebook ya está metido. Lo que dicen, por ejemplo, los dueños del banco en el que yo trabajo es que todas las empresas se van a convertir en una fintech, sí o sí. Porque cuando tú quitas el hecho de tener monedas gubernamentales centralizadas y empiezas a canjear con, no sé, la moneda de Mercado Pago, la moneda de Mercado Libre, la moneda de Facebook dentro de las plataformas, y las personas tienen un acuerdo de valor sobre esa moneda que ya no es el peso, ya no es el dólar, ya no es el euro, ya no es necesaria la mitad de las estructuras gubernamentales y económicas que existen. Y ahí es donde llega cripto, por ejemplo. Que es, si yo digo que este NFT, si yo digo que esto vale $5,000 y se lo paso a él, y el gobierno no puede ni tener visibility, ni traceability, ni accountability, y no te lo pueden poner los taxes, pero dentro de nosotros eso vale 5 horas de su tiempo, pues es un trato entre dos pares. Y ahí el gobierno se pudiera comer 3. Ahí es donde entra. O sea, si tú y yo decimos que esto vale 4 horas de tu trabajo, porque tú lo necesitas y lo aceptas, pues ya está, tenemos un intercambio libre de valor y no hay ningún ente regulador en la mitad. Oye, listo, ahí nos acaban de resolver otra pregunta que teníamos, si ustedes creen que va a llegar un momento que las fintech van a reemplazar las entidades bancarias como tal. Entonces, no, ¿cuánto tiempo? No. Es que no creo lo que pueden tienes una definición muy supra de fintech, y te toca comenzar a
a sectorizarla, porque tú puedes decir humano, pero tú eres humano, tú eres mujer, tienes tu estatura, tienes tu tipo de RH sanguíneo, tienes tu IQ intelectual, tienes tu carrera, tienes tu nacionalidad. Entonces las fintech tienen todas esas subdivisiones, podríamos decir. Entonces cuando dices fintech, es como decir, ¿tú qué opinas del futuro del ser humano en los siguientes 20 años? Pues no puedes contestar esa pregunta de una forma como me gustaría contestártela, porque hay muchas burbujas económico-sociales en el mundo. General. Sí, hay muchos microuniversos. Bogotá, de por sí, tiene unos 8 universos diferentes. Son 20 países al tiempo. Colombia ni se diga, es casi que un continente pareciera, y el mundo pues ni hablar. Las órdenes de magnitud se te estallan. Y los bancos tradicionales cada vez más van hacia ese modelo tecnológico y justamente van a... Se están adaptando, sí, les toca adaptarse. Y como tienen todo lo regular, como les decíamos antes, han comprado el suficiente tiempo para poderse medianamente adaptar, pero los gaps... O sea, les voy a poner un ejemplo que posiblemente les guste. Facebook se creó hace 20, 22, 23 años y duró la legislatura americana 18. Y duró la legislatura americana en llamarlos a juicio por sus tratamientos de data y filtros de información 16 años. La legislatura americana, que es de las más, pues, como es federal, es de las más rápidas del mundo, se demoró 16 años en tener a este man declarándoles la verdad y solo la verdad. Después de 16 años que este man hizo todo el dinero del mundo, hizo lo que se le dio la gana con las elecciones, podía controlar todos los nichos de información que quiso, 16 años, eso es una generación. Posiblemente los bancos se demoren la mitad de eso por los crecimientos exponenciales de la tecnología. Pero no sé si responde realmente a tu pregunta. Sí, sí. Ok, chicos, yo quería hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que las fintech, de qué manera pueden ayudar a que se reactive el comercio internacional? O sea, ¿Qué? ¿cómo creen que va a ser como el enfoque y la trascendencia que van a tener para ahora, digamos, empezar otra vez como a cambiar o retomar ese comercio internacional que se venía manejando de antes? Va a ser un cambio de paradigma. Sí. Va a ser un cambio de paradigma global impresionante. Te pongo un ejemplo, lo pueden investigar, se llama Wise. Wise antes se llamaba TransferWise. Antes, cuando tú mandabas, voy a hablar solo monetariamente para enfocar tu respuesta. Antes, para mandar dinero de Estados Unidos a Colombia, tenías que pagar el 7% más $13. Con Wise pagas $1 y un 1%. ¿Tú crees que vas a volver a mandar por Western Union o por la banca tradicional? No, las bolas. Vas a empezar a mandar por Wise. Y ahora te la sumo. Si por WhatsApp yo te puedo mandar un código y ese código tú puedes usarlo en cualquier lado, ni el gobierno, ni la banca tradicional, ni los cajeros son parte de ese sistema. Entonces, ¿qué idealmente pasaría? Libre asociación de valor entre individuos. Y cuando tienes libre asociación de valor entre individuos, todos los entes reguladores y todos los entes que sacaban profit y porcentaje de cada una de tus transacciones, obviamente te van a taxear en algún momento porque son unos cabrones. Pero lo que yo sí creo que va a pasar es que el intercambio de valor entre personas global se va a convertir, ya lo es, en una realidad cripto. Tú no me pagas con cripto cuando te presto, cuando yo le presto y él me presta. Sí, yo vivo en Europa, él vive aquí y es lo más fácil, o sea, para transferir dinero es lo que menos nos cuesta. Y incluso a nivel económico, eso no sé cómo va a evolucionar, pero lo más probable es que la presión que va a generar las criptos y las monedas nuevas que vienen con eso es que el mundo financiero global va a tener que ¿cómo se dice en español? Se van Converger. se van a converger en algo, en un sistema muy parecido. O sea, no va a ser posible que un país tenga tasas de interés al 50% y el otro al 1%. Poco a poco va a generar un mundo mucho más globalizado, donde los capitales van a poder mucho más fácilmente ir de un país a otro y eso va a generar, en mi opinión, mucha más estabilidad. O sea, va a haber mucho menos estabilidad, digamos, para ciertos países, sobre todo, que podrían irse en locuras económicas y con experimentaciones ahí. Poco a poco el mundo va
a llegar a tasas de intereses que son más estables, más globales, más compartidas, porque si tu tasa de interés en un país es ridículamente alta por la inflación o que es ridículamente baja por otras razones como pasa en Europa, puedes mover tus capitales en sitios que son más interesantes y eso va a ejercer una presión sobre todos los gobiernos del mundo de manejar seguramente su moneda también de manera más responsable. Entonces también eso creo, y eso tal vez es más opinión, pero que va a tener un impacto bastante importante en los años que van a venir. Sí, y bueno, yo también tenía una pregunta de acuerdo a lo que tú estabas hablando de la apología de estas monedas, como el tema está de las Big Techs que ahora en el mercado. ¿Tú crees que esto que está pasando va a ser perjudicial o va a tener algo que ver con las fintechs? ¿Perjudicial para quién? ¿A quién piensas cuando Pues, o sea, me En el refiero papel que, del digamos, Estado. estas grandes compañías que, digamos, monopolizan el mercado, como se está diciendo, la implementación de una sola moneda, que cada vez se está haciendo más universal, ¿tú crees que va a ser perjudicial para las fintechs? De nuevo, sí. Cuando hablas de fintech, ¿hablas de las nuevas fintechs o también incluyes a los bancos tradicionales que se van a transformar? No, hablas de las nuevas. De las fintechs, Cripto solo es un mecanismo de intercambio. sí. Y sobre eso hay otra capa que son modelos de negocio para generar rentabilidad de las cripto. Muy bien, entonces nos despido. Sí, pero si comprendo bien tu pregunta es más bien el impacto que van a tener esas monedas sobre las empresas En general. que no son de monedas pero que proponen servicios financieros nuevos. O sea, Exacto, sí. no creo que tenga un impacto negativo, posiblemente incluso para ciertas de ellas va a crear oportunidades, muy posiblemente, porque la gente, o sea, cripto es un mundo complicado, una fintech que va a simplificar todo el proceso, por ejemplo, va a tener una oportunidad muy interesante ahí, eso es un ejemplo. No, sinceramente no creo que sea realmente un freno a las fintechs en general. No veo, ¿tú ves cómo podrían ser detrimentales? Puede ser muy volátil, creo que puede llegar a bajar la confianza en retornos. Eso sí, es muy volátil. Porque es como, no sé, es una burbuja algunas veces, porque si estás haciendo trámites esta semana con, no sé, Ethereum, y está, no sé, a $3,000, y la otra semana está a $500, perdiste toda tu rentabilidad en un marco estúpido de tiempo. Pero al otro mes, que nos pues a mí me pasaba, que una semana la billetera está en $500 y la otra semana está en 12,000 y la otra semana está en 300 y tú no puedes generar un intercambio confiable entre dos personas cuando realmente no hay. Eso es lo que hacían las monedas centralizadas, que sea como sea el peso que está cascadísimo por el piso y le están rompiendo, lo están escupiendo en el piso. Tú sabes que lo peor que puede pasar es que el dólar esté entre 3,700 y 4,200 y de ahí es muy difícil que se mueva. Entonces podemos casi que generar un intercambio, podemos descubrir el futuro y negociar el futuro que no ha llegado, porque tenemos esa base. Eso. Pero con cripto puede ser que yo te pague una pizza hoy en IOTA y mañana tú te compres un carro con esa misma IOTA, porque Elon Musk sacó un tweet que decía que ahora en adelante va a dar pagos en IOTA. Es muy volátil. Sí, eso es cierto, y eso las fintech justamente chiquitas nuevas tienen menos, o sea, son más susceptibles a ese riesgo. Sí, y como no son capaces de No, manejarlo. un Bancolombia puede perder dinero. Una startup que se crea con $100,000, $200,000, $1,000,000, se le acaba la gasolina y goodbye. No la salva nadie. A un banco tradicional la salva el gobierno porque si no se colapsa la economía del país. ¿Ya está? Eso sí. Ya porque Sí, buena pregunta. Bueno, entonces la siguiente pregunta va enfocada, pues digamos, como a las problemáticas que como tal tiene la pues, pues digamos, la pregunta va enfocada, ¿cómo creen que se va a manejar el tema para evitar activos como los fraudes
Te perdí el audio, ¿puedes repetir, por Qué favor? pena. Dale. Mira, pues la pregunta es, las fintechs llevan como unas problemáticas que pues todavía no tienen como una regulación estándar en cuanto, por ejemplo, cómo se va a manejar el tema de lavado de dinero, las transacciones no autorizadas, de la seguridad como tal que se les va a dar a estas, porque, claro, como se está emergiendo un tema más sistemático, o sea, ¿ustedes cómo creen que se debe empezar a implementar estas contramedidas para estos casos particulares? Hay tres niveles ahí. Uno, Yo creo que primero que todo va a pasar lo que tú dijiste. seguro. O sea, que va a haber poco a poco una centralización Y la confianza de la gente es muy limitada. Cuando vean 3 de 5 fallar, las 2 tras 2, pues sobreviven 2, puede que sobreviva 1, pero iba a coger tú, primero, con qué tipo de fintech hablas. En la que yo tengo experiencia, hay algo muy curioso y es que los neobancos son representantes locales y casi que de comunicación de suprabancos. ¿Qué es un suprabanco? Es el banco de los bancos, de Bancolombia, de la vivienda. Entonces, ellos mismos tienen bancos y esos tienen otros bancos. Lo que hacen las fintech bancarias es que matan a todos los mensajeros y se saltan, como el Airbnb. Tienes el dueño del chuzo y el que lo alquila, pero no están 27 eslabones entre esos dos. No sé, tiene varias formas de responder esa pregunta. Repítela, por favor. Si quieres, mírate la reacción, o sea, como desde tu experiencia y pues con los conocimientos que tienes, ¿cómo crees que las fintechs van a poder solucionar este tema, por ejemplo, de lavado de dinero? Los bancos, por ejemplo, hay 3 filtros. Está KYC, que se llama Know Your Customer, que gracias a la tecnología de los smartphones es muy fácil, las huellas, la biometría. Entonces, por ese lado, la parte de la identidad está más o menos resuelta. Segundo, tienes escaneos en vivo de tus documentos oficiales, seas o no seas ciudadano del país. Entonces, saben quién eres. En el lado del lavado de activos, a ti te toca justificar legalmente, eso se llama un bolo de dinero. El banco no tiene tu plata tuya, no está en tu cuenta, está en una bola de dinero durante 2 o 3 días hasta que el banco dice, uy, marica, ya invertí, ya gané, ya presté, y después la manda otra vez a tu cuenta. O solo manda el balance, la información, pero tu plata no está en tu cuenta. Yo creo que también va a haber otras fintechs que justamente van a tener soluciones para estos problemas específicos. Por ejemplo, con el lavado de dinero, un problema es identificar las transacciones que son problemáticas. Y esos son típicamente problemas de Big Data, o sea que vas a analizar a miles y miles y miles de clientes, analizar perfiles, transacciones y vas a intentar identificar con algoritmos pues esa transacción con con todo el histórico, posiblemente tiene algo que no es bueno. Por ahora, eso funciona banco por banco. Cada banco tiene su equipo interno que hace el compliance y que hace ese ejercicio de analizar a todo el data para ver, ok, esa transacción probablemente tiene un problema, esa está bien, esas transacciones son como muy raras, tendríamos que mirarlas de más cerca. Y lo que posiblemente va a pasar es que ahora más y más bancos que trabajan juntos y que tienen transacciones unos con otros van a tener, ¿cómo se dice un ledger en español? Un balance juntos, o sea, Open banking, sí. Sí, o sea, como un sistema de protocolos abiertos de seguimiento. Sí, o sea, pero te doy un ejemplo. Hay un feature que posiblemente no creas que es fintech, y es cuando los bancos te mandan un mensaje de texto con cada gasto y cuando te mandan un mensaje de texto cuando es irregular. Eso es fintech, porque según la data, cuando alguien se roba una identidad, se roban una cuenta, la vacía, no es una tarjeta de crédito, el hecho de que te avisen para que tú mires y bloquees bajó como un 77-78% el nivel eso no es lado de activos, pero de acceso ilegal a cuentas de terceros. Eso es fintech, ese tipo de cosas, conectar esos diferentes sistemas. Entonces conectas el sistema bancario al sistema de las antenas que no te llega ni siquiera por tu operador, te llegas por las antenas de telecomunicación, la que siempre está, puede que tengas o tengas minutos, puede que tengas o no SIM card,
la antena siempre sabe dónde está tu celular y por eso es que te llegan esos mensajes. Ese tipo. Y hay otra cosa que voy a decir que me van a colgar, y hay cosas del lavado de activos que no son tan negativas. Y que muchas fintech van a venir a abrir esos espacios que creería yo que es la respuesta relativamente justa, no justificada, pero justa, al lavado de activos de las grandes corporaciones a nivel nacional. Entonces, si ellos tienen la posibilidad de hacer las reglas y hacer la trampa, hay ciertos protocolos, herramientas y plataformas que le dan la posibilidad a las personas del común de democratizar ese lavado de activos, que a mí personalmente no me parece tan malo. Y sobre todo para bancos importantes y para transacciones mayores, no se va a poder utilizar en un futuro cercano con seguridad ninguno de esas tecnologías que tú dices que son anónimas. O sea, va a tocar usar sistemas o protocolos que son más o menos abiertos, como un Bitcoin es muy fácil de saber de dónde a dónde fue y se puede analizar. Y todos esos sistemas y todos esos protocolos, pues poco a poco se van a desarrollar más y más herramientas para analizarlos de manera eficaz y rápida y poder con más precisión apuntar. Y Pues siempre esa hay una transacción puerta, problemática. siempre hay una puerta trasera. Es muy, en los últimos 100 años, lo que no lavaban de activos legalmente lo hacían con gemas y piedras preciosas, que se llevan en un bolsillo, unas esmeraldas, unos diamantes, unos rubíes. Nunca los justificaron, no están en ningún stock y en ninguna lista de propiedad de nadie. Y si algún terrateniente de cualquier país se quería mudar a otro país, se llevaba una bolsa de diamantes y no se la justificaba y no se la taxeaba a nadie. Eso es lavado de activos, en teoría, más o menos. Entonces simplemente se digitaliza esa práctica que viene existiendo desde los... Sí, y hoy todavía el dólar pues sirve para la lavado de activos muchísimo más que cualquier otra cripto o lo que sea. Entonces, sí, por algo los narcotraficantes tienen sus ahorros. La verdad es que hasta creo que estas fintech van a poder reducir el total de la trazabilidad de activos. No, el total de lavado de lavado de activos. O democratizarlo. Bueno, vamos a ver, pero Estoy de acuerdo, pero... Es que lo que pasa es que para empresas y cuando tienes una figura pública, cuando tienes transacciones importantes, no puedes empezar digamos que es bastante difícil. Hay algo que vale más que el dinero y es la credibilidad. Y esa sí no la puedes lavar, más o menos. Y no después de un escándalo de ese tipo. Sí, Si el nombre... La verdad es que la pregunta es si esas tecnologías van a facilitar eso. No creo. No creo que, o sea, el que quiere lavar dinero hoy... El que puede lavar dinero hoy ya lo está haciendo. Sí, y no creo que va a fundamentalmente cambiar el montón de dinero que va a dar al lado. No creo. La DEA es la que lava el dinero. ¿Por qué? Porque las fuerzas van en ambas direcciones, ¿no? Yo creo que democratiza. No sé. Yo no sé. Muchas gracias. Bueno, y ahora queremos saber, pues, ustedes qué estudiaron o qué elementos creen académicos, creen que son necesarios para, pues, llevar la carrera que ustedes llevan, digamos, o si pudieran volver a estudiar, ¿qué estudiarían, digamos, ya con todo, pues, este futuro que ustedes ven, tanto paradigmas tecnológicos? Es que fintech es como cualquier empresa, necesitan talentos de muchos tipos. Fruana es una fintech, Recap es una fintech. Sí, necesitan a juristas, necesitan a analistas de datos, necesitan a financieros puros, necesitan a varias disciplinas, ¿no? Sí, ya que la práctica. Hay dos tipos de hacerlo, que es las herramientas, que digamos, tú manejas muy bien unas cosas de data impresionantes. En mi trabajo yo manejo cosas como Figma y otro tipo de suites de experiencia, que eso son herramientas. Herramientas, en este momento YouTube te las enseña todas. No necesitas una universidad, no necesitas ni siquiera... los mejores profesores del mundo están subiendo sus másters a YouTube gratis. Entonces, esos son el manejo de herramientas, que es la parte táctica del manejo de plataformas. Pero la otra parte, que esa sí no te la dan y es la que, qué pena, pero nunca les van a contar a la universidad, y es la práctica. ¿No? Esa, tú puedes saber todas las herramientas del mundo, pero si no la ves en la práctica, y creo que eso sí es importante. En mi caso me lo dio trabajar con bancos tradicionales en comunicación, conocer toda la letra pequeña de los bancos tradicionales,
ver todas las puertas delanteras y traseras que tenían los diferentes modelos de negocio, ver que cuando vendían inclusión financiera tal vez estaban vendiendo otro tipo de cosas. Un muy buen ejemplo es la tarjeta Codensa, es una putada, pero la venden como inclusión financiera, que creo que hay muchas cosas que el mismo mercado financiero ha depredado la falta de educación financiera de las masas. Y creo que hay una muy buena revolución que se viene en los siguientes 5 años, que haría el paralelo con la educación sexual en Latinoamérica. La educación sexual en Latinoamérica llegó hace 10, 7 años. Y a los colegios dejó de ser tabú en las casas, empezó a hablar entre padres, hijos, hermanos, colegios, universidades. En mi esperanza, las fintech, o por lo menos en las que yo trabajo, quieren jugar un rol muy importante en que la educación financiera sea uno de los pilares de la curva de aprendizaje de los productos. Porque si uno simplemente coloca una tarjeta de crédito y la persona no la va a usar, como darle una granada a un bebé, pues se le va a estallar en la cara y goodbye, terminas con una pintura de arte contemporáneo en tu cuarto. Creo yo que el código va a ser la ley. Lo que hace este loco, C++ va a ser la ley. Pero hay dos cosas que eso sí he tenido la oportunidad de yo hacer. Les voy a mostrar algo. Esto es lo más ingeniería de la ingeniería del mundo. Esto son impresoras 3D. Y yo trabajaba en un par de compañías de impresión 3D con los ingenieros más duros del mundo que construían estas vainas con los ojos cerrados. Pero si no entiendes la parte de la experiencia intuitiva y el diseño de la experiencia, que ahí es donde yo voy, si tú tienes la mejor aplicación financiera, pero los botones, tú crees que le estás hablando a alguien con un PhD, pero en serio estás haciendo David Plata, que solo es 2 opciones, enviar y pedir plata, fin, presiona el verde, entonces dale control alt, código para hacer tal mierda, no. Entonces creo que hay 2 partes, el backend, el frontend, y como yo le digo, la piel y el maquillaje, que eso es experience design. Yo creo que cualquiera de esos 3 roles va a ser clave para cualquier producto. Vendes manzanas, te toca hacer un backend, de tener una contabilidad, los contadores nunca van a desaparecer. El servicio al cliente jamás va a desaparecer, un buen vendedor jamás va a desaparecer, la persona que diseña el frontend jamás va a desaparecer, la persona que codifica todo jamás va a desaparecer. ¿Qué siento que va a desaparecer? Middlemen. ¿Qué es un middleman? Es una muy buena pregunta, porque todo el mundo es un middleman. Entonces son extra middlemen. Esa pregunta está ahí por puta. ¿Qué responderías tú? Yo me fui. No, yo no sé, pues depende de lo del interés de cada uno, porque sinceramente el sentimiento que tengo es que esas empresas, a pesar de todo, llegan con un par de buenas ideas, con una o 2 personas que tienen unas competencias técnicas, pero después, para desarrollarse, necesitas a muchas otras competencias que son muy importantes. En el banco en el que yo trabajo somos 6 personas. Bancolombia, ¿cuánta gente tiene solo en punto físico? Todos los costos que tienen solo para mantener la operación. Tal vez versabilidad también es interesante, o sea, ser capaz de saber más que solo contabilidad o solo... Hay 2 discusiones. Porque uno puede tener un entendimiento del modelo de negocio muy superficial a nivel horizontal, pero no se especializa, o se especializa y pierde la parte de ver el modelo de negocio holístico. Sí, pero necesitas una especialización. Sí, pero oigan, pues les queríamos de antemano agradecer por el tiempo, son unos duros, en verdad. Pues no saben todo lo que nos sirve esto y lo que nos ha ayudado para enfocarnos también en la vida profesional y no, muchas gracias, de verdad. ¿Listo? ¿Listo? Súper, gracias. No se queden en la universidad, traten de tener un trabajo práctico a la mitad de la carrera, o antes, mucho antes. Sí, Ya nosotros vamos a terminar. Pero sí, Buena suerte. Listo, Muchas gracias. Puedes gracias. saber código. Hay una habilidad que sí les quiero recomendar y es saber presentar. Y no presentar como yo que soy un boquisucio, sino presentar de una forma articulada y gráfica que el proyecto se venda por sí mismo. Digamos, la mayoría de cosas que a mí me han llevado a conectar con muy buenos clientes en toda parte del mundo son un buen video, una buena presentación jodida. Puedes tener la idea de negocio más pelle del mundo, pero si llegas como con un video demo y un par de slides o una experiencia, ya te sube la valorización
O sea, les doy un ejemplo, yo trabajaba en una empresa de impresión 3D en Inglaterra y estaba valorizada en 11 millones de libras. Y simplemente le cambiamos el home a nivel, imagínate lo de Windows 98 a Apple. Eso solo es diseño gráfico. Literal, eran 2 huevones haciendo diseño gráfico. La valorización, cuando terminamos de hacer el facelift, subió $6 millones. Del modelo de negocio Sí. no había cambiado una iota. La Porque presentación. si tú no tienes que estar tú para vender el proyecto, para vender la idea. En teoría eso es lo que es una hoja de vida, pero las hojas de vida no valen un carajo. Te toca crear una pieza, no sé, un video selfie, cualquier tipo de cosa, mandar un producto, correo directo. Eso nunca va a cambiar. Y puede que tú tengas 20 colegas que sean mejores que tú, lejos, pero si ellos mandan un PDF y tú mandas, no sé, un videocaso o algo creativo diferente, te los llevas. Porque esa iniciativa no existe en el mercado laboral tradicional. Existe el mercado del mínimo esfuerzo. Y el mercado del mínimo esfuerzo se lleva la recompensa mínima del mercado. Eso, ya. Se acabó el monólogo. Súper, muchas gracias por el espacio. Todo bien. Listo. Vale, hasta luego muchachos. Bye, Hasta gracias. luego. Hasta luego, muchas Chao. gracias. Hasta luego.